por la masacre de Margarita Belén, ocurrida en diciembre de 1976, con el resultado de 22 muertes por fusilamiento. Hoy se juzga a algunos de los ejecutores de la masacre de Margarita Belén por un hecho planificado, direccionado, un operativo conjunto de la Agencia de la Policía con complicidad de autoridades civiles y de la Justicia Federal. Margarita Belén fue uno de los peores crímenes que han cometido, yo creo que fue muy bien organizado, porque acá en la masacre de Margarita Belén asesinaron y desaparecieron a los mejores dirigentes del nordeste argentino. Creemos que hoy comienza a romperse el cerco de impunidad, pero falta mucho para que podamos decir aún, si fueran condenados, que acá se hizo justicia. Nos falta conocer la totalidad de las víctimas, la totalidad de las personas responsables, cómplices y por supuesto el destino final de quienes hasta hoy permanecen como desaparecidos, que en realidad es el dolor más grande que nos queda. Cuando uno dice violencia sexual, está hablando de las diferentes formas de delitos que hay contra la integridad sexual. Es decir, el Código Penal, a partir del 1999, modifica un poco la estructura de los delitos sexuales y plantea delitos contra la libertad y la integridad sexual. Porque lo que se reconoce como bien afectado en este tipo de delito es la libertad sexual de las personas, especialmente de la mujer. ¿Tá? Antes del 99 tenía que ver en realidad con la honestidad, se consideraban delitos contra el honor. Y en realidad, y esta es la visión sesgada del derecho, una visión no feminista, no con mirada de género, la honestidad no era la honestidad de la mujer, la honestidad era la honestidad del hombre. Al cambiar la perspectiva y decir la violación afecta la libertad y la integridad sexual de la persona, especialmente de la mujer, estamos mirando a la mujer y no estamos mirando entonces al hombre. Entonces los delitos contra la integridad sexual tienen un abanico de situaciones que pasa desde la violación, que es la penetración, de diferentes maneras, los toqueteos, los manoseos, calificados como abuso, la violación, como es la penetración en cualquiera de sus formas, los desnudos forzados, la esclavitud sexual también, los abortos provocados también. Me desnuda, me ata la camisa y me aplica picana. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la querían dar. En brazos, pezones, ombligo y piernas. Ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. El hecho de que los delitos sexuales o que la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado y en el marco de la represión sea considerado un delito de lesa humanidad como una forma particular de la tortura y no como, como un delito separado y específico, me parece que es un triunfo de los feminismos que han generado el contexto para que esas voces que no habían podido enunciarse en los primeros años de la postdictadura, ni siquiera en los años 90, sino que recién ahora están pudiendo dar testimonio a las mujeres de lo que significó la violencia sexual y algunas violencias que ni siquiera, que ahora son vistas como violencia sexual, como las que relatan las mujeres que estuvieron detenidas en la ESMA, ¿no? donde se daba esta cosa que parecía que todavía se sigue diciendo, bueno, pero tenían una relación con los represores, ¿no? Cuando dormían engrilladas y después las sacaban a cenar, ¿no? Las obligaban a maquillarse para después volver al centro clandestino de detención. Eso es violencia sexual y sin embargo eso ni siquiera en los años 2000 era escuchado de esa manera, sino que era vivido más bien como una traición, como si las mujeres tuvieran que dejarse matar antes de eso, de cumplir con estas violencias, cumplir no, sino cumplir con estas exigencias, ¿no? Como esto de salir a cenar con los represores a lugares públicos. Yo nací en la cárcel. Estaban mis dos viejos presos. Estuve 1 año y medio en la alcaidía con mamá y las compañeras mamá. O sea, imaginás estar rodeada de presas políticas desde bebé. Como que fue mi mundo.
todos los valores, las cosas, lo que era importante, cómo había que encarar la vida, todo lo fui mamando desde siempre. Después estuve, porque cuando me sacan de la alcaidía, estuve viviendo con mi abuela, con unas tías que no tenían nada que ver con la política ni la militancia, más bien. Pero yo ya estaba, no sé, si es genético es lo que mamé en la panza y en esos primeros meses, pero ya estaba hecho, ya estaba en mi cabeza y siempre fui... Sí, mi mamá fue la oveja negra y seguí siendo yo después la oveja negra de la familia. Y bueno, después mamá salió y así como ella contó tranqui, no era que militaba ni nada, recién hace un tiempo empezó a salir a las marchas o a los 13 de diciembre. Pensando en el contexto histórico en el que yo milité, década del 60, década del 70, no había diferencia entre la militancia del hombre y la militancia de la mujer. Como hoy te dije, no era un tema de agenda. No había diferencia, al menos desde mi mirada y desde el compromiso donde tratamos de construir un mundo mejor. Me parece que esto es un logro del feminismo, de poder haber hecho audibles esas voces y que se saque la culpa de las mujeres, ¿no? Que se ponga la culpa donde tiene que estar, que es en la dictadura. En relación a lo que es el mandato de género, digamos, bueno, es justamente lo que estamos discutiendo. Todos los discursos que había, los discursos públicos, publicitarios, preguntándole a las madres dónde estaban sus hijos, cuestionando a las madres de Plaza de Mayo por no haber cuidado a sus hijos. O sea, las madres tienen que funcionar como ese brazo ejecutor del control que tenía la dictadura sobre todo el país hacia dentro de sus casas, ¿no? Y este discurso fue muy fuerte y lo sigue siendo hasta el momento actual. Un golpe de Estado cívico-militar perfectamente orquestado lleva a su fin a una democracia económica y políticamente debilitada en Argentina. Se habían llevado a mi hija embarazada de 8 meses y yo estaba muy apurada para recuperarla porque tenía que ir al sanatorio a tener su bebé. En los relatos de las víctimas empezó a hablarse de esta violación sistemática, en el relato de las mujeres, ¿no? Entonces empezó a desnaturalizarse lo que antes era un proceso común. Bueno, estás presa, te violan, te tocan, te hacen pasear desnuda. Ahora eso no es simplemente parte de estar presa, eso es parte de estar presa y ser mujer. Y eso es lo que se desnaturalizó y por eso eso está más relevante ahora, ¿entendés? Antes se narraba como una parte, bueno, regularmente cuando uno está presa y es presa común pasa esto. Ahora resulta que está más visible que a las mujeres sí les pasaba y a los varones no, o les pasaba episódicamente, ¿no es cierto? Entonces, ese desvínculo, esa desvinculación, esa desnaturalización de que te tenga que pasar. Entonces, ¿cómo me tiene que pasar? Me tiene que pasar si soy una biomujer, pero si soy un varón no me tenía que pasar. Entonces, eso es lo que hace el agravante y convierte al delito, a la violación en contexto de encierro, en un delito de lesa humanidad. El Estado se llevó los niños, un Estado de facto, asesino, pero el Estado. Ahora, se han muerto nuestros hijos, que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo 2 hijas desaparecidas. Acá estuvo mi mamá. En este cuarto. Las personas más vulnerables son las mujeres y los niños, pero más las mujeres, y niñas y niños. A esa situación de vulnerabilidad hay que agregarle el hecho de estar embarazada, ¿no es cierto? Entonces, la expropiación de un hijo, el robo de una criatura, de un bebé recién nacido, es como un tipo de desaparición física que se le hace de una parte del cuerpo de la mujer, si queremos tomarlo así como una parturienta, que es casi una mutilación del más alto grado, ¿no?
porque ese hijo que se engendró, que deseado o no deseado, o llevado, ese embarazo que difícilmente llevado, porque eran mujeres que estaban militando en distintos niveles, con distintos compromisos, pero eran militantes, además son sometidas al robo de su bebé, digamos, ¿no? Que también se le roba el bebé a los varones, ¿no? a sus parejas. Es como una diseminación, un intento de diseminación absoluta, de disolución del ser, ¿no? No solo hacemos esto con vos, también lo hacemos con tu progenie, digamos, con tus hijos, con tu hijo el que recién vas a parir, ¿no? Y te lo robamos y lo vendemos y se lo damos a otra familia porque vos no lo vas a poder cuidar bien, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo te lo robamos, ¿eh? Te robamos tu hijo, que es algo que no ha pasado en otras dictaduras. A partir de los archivos fílmicos familiares, la directora Agustina Comedi busca narrar la identidad sexual que su padre ocultó durante años. Además, cuenta cómo vivió esta decisión con su actividad militante en el comunismo de los 70 y los 80. El silencio es un cuerpo que cae es una película donde dialogan el presente, el pasado, lo privado, lo público, lo individual y lo social. Que el cuerpo de las mujeres ha sido tomado como botín de guerra, no solamente el de sus hijos e hijas que fueron apropiados durante la dictadura, sino que el propio cuerpo de las mujeres es tomado como botín de guerra porque cuando se somete a las mujeres a violencia sexual dentro del marco concentracionario, también se está emitiendo un mensaje para quienes eran sus compañeros, ¿no? No es solamente lo que ese delito ejecuta contra el cuerpo de las mujeres, sino también está enviando un mensaje a esos compañeros que sentían lamentablemente a las mujeres como propias, ¿no? Y eso ha hecho que una vez, o sea, que son formas de hostigamiento, formas represivas que no pudieron ser dichas por las sobrevivientes porque sus propios compañeros tampoco querían escucharlas. Entonces, esto me parece que es importante decirlo porque es un delito que se sigue cometiendo hasta tanto no pueda ser denunciado, ¿no? Y eso ha pasado recién ahora. Me parece que esto es importante pensarlo, pensar que las mujeres fueron botín de guerra también, el cuerpo de las mujeres fue botín de guerra. Fui violada 4 veces, eyacularon sobre mi cuerpo, me humillaron, me despreciaron, me insultaron. Conocí el error. Fue una pesadilla. En una oportunidad me levanté la venda y encontré allí a muchas personas tiradas en el piso, con los ojos vendados, maniatadas y colgando un número sobre su pecho. Las derechas en general, no solamente acá, sino en el mundo, tienen un plan también para nuestros cuerpos. Y ese plan es el de tomar el cuerpo de las mujeres como si fuera un bien social, digamos. Un bien social en el sentido que es la posibilidad de la reproducción de la fuerza de trabajo para la acumulación capitalista. Y entonces hay mandatos que siguen existiendo, esto de separar a las mujeres entre putas y madres, digamos, es una separación que sigue existiendo y lo vemos cada vez que se relata un femicidio, aun cuando hemos logrado cambiar muchísimas cosas, se pregunta siempre qué estaba haciendo esa mujer a la noche sola, o qué estaba haciendo la mujer con ese tipo, o por qué no se va de una relación violenta. Le brindó la paz, defendió los principios que ella misma sostenía. La mujer de hoy sabe que tiene un lugar como protagonista en la Argentina del presente. Sabe dirigir y está capacitada para educar. Sus esfuerzos son útiles para el país. Sin embargo, usted ha comprendido también que el trabajo no es todo. Sabe que hay costumbres, principios y valores que debe sostener y defender. Porque sobre esas tradiciones se construyen la nación y su familia.
Esa mujer argentina, esa protagonista, es usted. Buscar, generar que las mujeres vuelvan a la posición de ser sumisas, de tener el mandato de ser buenas, cariñosas, contenedoras, de que hacemos las tareas de cuidado porque lo hacemos por amor. Muchas cosas las haremos por amor, pero eso no implica que no sean trabajo. Y nuestras elecciones no pueden estar, ni condenadas a los juicios morales, ni amenazadas por la violencia disciplinadora a la que estamos expuestas todos los días. La memoria no es un privilegio heterosexual. Este es uno de los lemas del colectivo LGTB. Tanto en dictadura como en democracia, la sociedad persigue y discrimina a las identidades disidentes. Durante los 70, la segregación se dio incluso dentro de las mismas agrupaciones partidarias perseguidas. Pero también había otras que nuclearon a las disidencias y tomaron postura partidaria, como el Frente de Liberación Homosexual, la agrupación lesbiana SAFO, Católicos Homosexuales y la Unión Feminista Argentina, entre otras. El gobierno cívico-militar también reprimió a identidades disidentes bajo la consigna de Dios, patria y familia. La sexualidad de los detenidos desaparecidos no fue un parámetro incluido en el documento Nunca Más, pero se calcula que entre los y las desaparecidas, 400 eran identidades disidentes. En 2018, la provincia de Santa Fe reconoció como víctimas directas de la dictadura militar a 19 personas trans y les otorgó la pensión correspondiente. Este reconocimiento también pone a las identidades autopercibidas como posturas políticas y revolucionarias. Cuando se habla de esto de los 30.000 desaparecidos, yo siempre digo que somos 30.400 desaparecidos, porque hay registros que todavía no se están abriendo, donde aparece el registro de las compañeras, de los compañeros gays y lesbianas más que nada. Hay una compañera que fue reprimida en un centro de clandestino, que es de Buenos Aires, que ella cuenta, digamos, en un relato esta cuestión de que la llevaban o lo llevaban por esta cuestión de su identidad sexual. Ser una mujer trans en el periodo de la dictadura fue mucho más que cruel. Fue humillante, fuimos violadas, fuimos reprimidas, fuimos discriminadas. Pues lo empezaron a detener por ser trans, porque había un artículo que los prohibía ser trans en esa época. En una palabra, no teníamos derecho a nada. La represión era mucho más el doble, digamos. Es lo único que yo tengo como relato histórico de memoria de esto, digamos, que existen documentos y que todavía no se abre. Y si la gente que estaba reprimiendo sabían que tenía una identidad sexual diferente a lo que era la normativa, la pasaban mucho más peor, digamos, más allá de las violaciones que tenían en sí, digamos. Yo mi primer caída la tuve en el año 79, cuando tenía 16 años. Una vez que caías una vez, 2 veces, ya la policía ya te conocía, entonces ya no podías caminar, no podías salir a comprar la comida porque no sabías si ibas a volver. Estábamos detenidas todo el tiempo. Salíamos a la mañana y a la noche los volvían a agarrar y los volvían a dar 30 días, 60 días, 120 días de arresto. Los esperaban en la puerta de las pensiones, salíamos a comprar pan y no volvíamos más. Yo siempre digo que hay 30.400 desaparecidos y desaparecidas y desaparecidas, porque todavía falta seguir investigando esta parte, digamos, de la historia donde también incluyen a la diversidad sexual. Los fantasmas de estos lugares me hacen acordar momentos vividos de vívido. A veces teníamos que acostarnos con los policías o con los mismos detenidos porque era una jerga de ellos. El más fuerte era el que vencía. Los mismos detenidos transaban y le pagaban a la policía para entrar a hacer cosas sexuales con nosotras. Los ponía todos contra la pared, los desnudaban todas, los manoseaban todas por la nada, porque sabía que nosotros no teníamos nada. Pero era una cosa de todos los días, eran todas las humillaciones que uno llevaba en ese momento. Este era donde nosotras pasamos parte de nuestra juventud. Aquí dejé mis estudios en estas paredes
En estos muros dejé mi juventud. Siempre que puedo traigo la palabra porque fue una charla personal que tuve con ella, de una compañera y amiga de Sáenz Peña, que es una mujer trans mayor que murió a los 70 años y que ella siempre contaba lo que era vivir, y ella decía, nosotras en la calle, cuando trabajábamos, era trabajadora sexual, y ella decía, ojalá hubiese sido por elección, pero estaba ahí porque era lo que me quedaba en una época donde las visibilizaciones o las identidades trans ni siquiera contaban dentro de un movimiento gay o homosexual que sí estaba organizado. Y decía, nosotros vivimos la dictadura antes de que eso se llamara dictadura. Ya existía y ya nos mataban y nos encarcelaban y nos privaban de nuestra libertad mucho antes. O sea que vivir esa época ya fue una reafirmación de lo que nosotros ya estábamos sintiendo en nuestro cuerpo antes. En ese entonces, digamos, en los 70 y 76 más o menos, digamos, nadie lo podía decir libremente que era homosexual en hablar de varones y mujeres, ni hablar de decir que eras trans o travesti. Por eso creo que no hay un registro todavía bien tomado por esta cuestión, digamos, de que en ese entonces todavía la homosexualidad no estaba quitado de los manuales de la psiquiatría como una enfermedad, y hoy en día decir que una es gay o es lesbiana o es homosexual creo que está habilitado por el matrimonio igualitario, de esto de los derechos humanos, digamos. Esa es una mirada mía, digamos, que el matrimonio igualitario, ya pasando a una cuestión más actual, es como una luz verde. Ahí vos podés decir libremente que sos gay, que te gusta otro varón, o que sos lesbiana y que te gusta otra mujer. No dejarnos elegir ser lo que queremos ser y en el momento en que queramos ser. Entonces, rescatar esas historias individuales, aprender de ellas y generar una voz colectiva, o sea, nuestra propia historia. Justamente esto de la historia de los vencedores y los vencidos ya no más, sino las historias en su singularidad y en sus propias fortalezas y luchas. La ley de identidad de género me parece que marca un precedente a nivel mundial porque tiene esa particularidad de la autopercepción y la despatologización que fue siempre, inclusive en otros países, lo que todavía sigue vigente, ¿no? Me parece como fundamental para empezar a generar un cambio social. Para mí las leyes siempre militan para atrás, pero no se puede negar de que habilitan para que nosotras continuemos una lucha. Primero tuvimos que ir a tribunales a rastrear los libros donde caíamos detenidas. Se quemaron muchas cosas porque era todo muy ilegal. Rastrear, ir comisaría por comisaría, pedir antecedentes para llegar a la reparación histórica porque teníamos que comprobar cómo vivimos en esa época y las cosas que pasamos. Somos 10 sobrevivientes de esos años. Éramos como 40. Todas mis amigas han muerto en la indigencia, han muerto inmergidas en las drogas para poder superar la persecución de esos años. Se dice que el promedio de la vida de una chica trans es de 35 años. Yo voy a cumplir casi 55 años. Hoy me siento libre. Hoy puedo gozar el día de sol, un café con mi mamá, todas estas cosas que quizás para muchos son naturales y para nosotras estaban prohibidas. Yo creo que rescatar esas historias es un poco nuestro deber y nuestro trabajo como juventud, entre comillas. Siempre vamos a hacer es rescatar esas historias, aprender de lo que es, porque aparte eso está más vigente que nunca. Como te decía, con otras caras, con otras facetas, pero el poder heteropatriarcal, que antes tenía cara de dictadura, ahora se puede disfrazar de neoliberalismo o de democracia, incluso de progresismo. Para mí la reparación no existe. Para mí existe... Para mí existe el reconocimiento de un error de Estado. Y lo más importante es la memoria. Yo cuento mi historia hoy para que lo que nos pasó a nosotras no se vuelva a repetir. Tenemos que seguir adelante con nuestras luchas, y abrir puertas y abrir mentes para que podamos un día de mañana ya no estar más sentada acá y contarte esta historia. Creo que es ese mecanismo de la memoria el que
tenemos que recuperar y también tenemos que no solamente aprenderlo, sino aprenderlo, o sea, poder apropiarnos de que nosotros también podemos generar memoria, que ya no hay una voz hegemónica que nos viene a decir en un manual, esto es la historia de ustedes, sino, hey, yo también estoy haciendo historia acá, con mi propia existencia y con lo que decido hacer individual y colectivamente. Queremos saber dónde están. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, o su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir.